Hey, muy bien, yo soy Axel Romero, te doy la bienvenida a esta sección Tips and Tricks. Sabemos que esta sección es para videos un poco más avanzados. Espero que disfrutes bastante este contenido y bueno, vamos a leer el comentario de mi binario. Antes que nada, muchas gracias por expresarte así de mí y del canal, sobre todo porque lo hago con muchísimo amor. Todos esos mensajes me motivan bastante. Dice, ok, está perfecto el video, me sirvió, pero también quiere ver o más bien quiere exportar los productos vendidos probablemente en ese rango de fechas. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a exportar un archivo donde van a haber dos pestañas. Una donde se va a exportar todo el encabezado, es decir, todas las ventas, quién lo vendió, qué sucursal y cuándo. Y el otro que va a ser de detalle. Supongo que mi binario quiere de pronto hacer un análisis de saber qué producto se vendió más en ese mes, o qué cantidades fueron las requeridas, o a qué precio. Y eso lo vamos a lograr. Yo te voy a enseñar. ¿Cómo me puedes agradecer que yo genere este tipo de contenido? Sobre todo que me dé también el tiempo de contestar con este tipo de videos. Ustedes me preguntan, yo siempre estoy contestando. Cuando la duda es muy buena o la pregunta, pues voy a venir aquí y voy a hacer este tipo de videos. Puedes suscribirte al canal, me gustaría bastante que pertenecieras a Mundo Binario, también me regalarías un like y bueno, también te dejo mis redes sociales que por allá también estamos interactuando más de cerca. Pues vayamos a la computadora y vamos a hacer este tips and tricks. Muy bien, vamos a hacer un repaso muy práctico y rápido. Vamos a hacer el tour de darle clic en el menú de hamburguesa, vamos a ir a exportar ventas y viene una tabla que se llama export. Bien, y conforme yo voy seleccionando las fechas, por ejemplo, voy a ampliar del 2021, yo creo que tengo más pedidos del 2021, y entonces miren que ahí tengo 34, ok, 34 pedidos. Muy bien, entonces cuando le doy create file o generar archivo, aquí va a esperarse un poquito a que arme toda esta información para que después la podamos exportar de manera automática a Excel. Vamos a darle clic, se va a descargar el archivo, lo voy a abrir para ver cómo es que se visualiza y entonces podemos ver conforme a los filtros que hicimos la orden de venta, el cliente, la fecha y el total. Bien, hasta ahí solo fue un repaso. También algo importante en la vista, miren que aquí en View, cuando yo configuro el Nested Row Display, le di 100, ¿por qué? Porque por default trae 5 y entonces te va a mostrar solo 5 pedidos, 5 unidades, 5 productos, 5 de lo que tengas, ¿ok? Es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Si quieres ver más, le debes dar View y entonces ya te muestra todos los demás. Yo recomiendo que aquí lo configures. Yo le voy a decir 100 porque sé que ahorita mi negocio no tiene más de 100 pedidos en un rango. Pero si tú quieres mostrar hasta 1000 registros, 2000, 3000, adelante. Y así se va a activar este scroll bar, ¿vale? Recuerden que yo durante los videos les voy dando tips de acuerdo a lo que he desarrollado y a lo que más me encuentro cuando un cliente pues me pide ciertos requerimientos, ¿vale? Bueno, vamos a ir al bot y el bot de Sales Export es ¿cuándo se va a ejecutar este bot? Cuando haya un update en la tabla Export y simplemente que cuando cambie el valor de export y cuando cambie por el viejo por el nuevo, entonces se va a activar. ¿Y qué es lo que va a hacer? Se va a generar un step que lo que hará es crear un archivo de tipo XLS con un template y se va a generar en esta ruta con este nombre. Bien, ese video lo puedes encontrar aquí, está apareciendo en la parte superior, eso ya lo vimos. Voy a darle View y entonces este template que ya te enseñé a generarlo, voy a decirle abrir con hoja de Google Sheet. Aquí vamos a diseñar, sabemos que la orden es un poco más pequeña, por lo tanto le voy a disminuir el tamaño, voy a darle cambiar nombre, le voy a colocar ventas y voy a agregar otra pestaña que se va a llamar detalle de ventas. Bien, hasta ahí yo creo que vamos bien. En ventas, miren cómo lo filtramos, que con una columna virtual que se llama Sales Filter y mi campo llave es Order ID. Hasta ahí creo que estamos correctos. Vamos a acomodar la columna y entonces lo que vamos a hacer, ¿cómo sabemos cuando se guarda? Porque aquí en la nubecita se ve el estado, ahí dice que ya se guardó en la nube. Entonces no es necesario estar dándole guardar, de hecho no aparece el botoncito porque se hace de manera automática.
Bien, vamos a ir a la tabla de export, que es justamente donde hacemos el filtrado. Ese es el filtrado de todas las ventas, del header, por así decirlo, del encabezado. Por razones que ya les he dicho en varios videos, lo he dejado en inglés y por eso voy a seguir con la nomenclatura. Pero recuerden que otro tipo de videos ya lo estoy dejando en español. Entonces voy a copiar justamente toda esta misma instrucción que nos va a servir. Yo les recomiendo que si ya es algo que ya está probado, simplemente dejen fluir, copien y peguen. No hay nada malo en copiar y pegar. Vamos a darle nueva columna virtual y le vamos a dar Sales Detail, porque es el detalle, Filter, ¿ok? Es el detalle de las ventas filtradas. Y le voy a dar pegar. Me va a mostrar un error, o me debería mostrar un error. ¿Por qué? Aquí no me está mostrando error porque estoy yendo a Order Header, pero yo ya no quiero el encabezado. Yo lo que necesito es el detalle. Y el detalle lo tenemos en Order Details. Por lo tanto, le voy a dar cambiar nombre, copio y pego. ¿Cuál es mi campo llave de esta tabla? El campo llave de esta tabla se llama Order Detail ID. Copio y pego. Me va a mostrar ahora sí error porque no encuentra la columna Order Date. La columna Order Date viene de la tabla principal, es decir, del encabezado de cuándo se hizo el pedido. Por lo tanto, Order Header y Order Detail comparten una columna con el cual hacemos match, que es el Order ID, y aquí tenemos el Order ID. Es decir, por ejemplo, este último pedido, que es el 425, que se hizo en marzo del 2024 para ese cliente y lo hizo este vendedor. Ahorita vamos a ver cómo vemos el detalle. Entonces aquí vamos a darle copiar y aquí pegamos. Ahí ya lo tenía pegado. Es decir, ese pedido o esa venta es por dos artículos. La salsa bola de 250 y la salsa de chipotle, ¿ok? Chipotle ajo. Y aquí están la cantidad que se está llevando y el precio y el total que yo cobré. Bien, entonces ya que hice todo esto y que sabemos que el campo que une esas columnas es Order ID, utilizando esa misma lógica, simplemente aquí implemento Order ID porque es mi campo, debería reconocerlo, punto, y ahora ya debe reconocer Order Date. Pero también me está faltando en la parte de abajo. Voy a ver si ahí está todo bien y creo que con eso es más que suficiente. Pero miren que en Order Detail yo no tengo el usuario que lo capturó. Por lo tanto, aunque no me está marcando error, yo le debería decir de esta manera. Vamos a darle donde Order ID punto user ID sea igual a ese user ID. Vamos a darle save, vamos a darle don't y vamos a darle nuevamente save. Con esto nos debería mostrar el detalle. En view voy a darle clic y además de mostrar las ventas filtradas, voy a también a mostrar las ventas detalle filtrada. Voy a darle table y voy a darle un título aquí para que no se vea esto que dice related sales detail filter. ¿Dónde lo cambio eso? En display name. Y entonces detalle de ventas. Voy a darle save, voy a darle nuevamente save. Entonces, para hacerlo muy sencillo y muy práctico de mostrarles que sí está filtrando, miren que del 2024 es el único pedido que tengo. Entonces, cuando yo le doy clic aquí, que sea del 2024, me muestra solo ese pedido y me muestra esos dos artículos. ¿Lo ven? Aquí está, miren. Este es el pedido y su detalle son estos dos productos. Voy a filtrar, si les parece bien, todo lo de 2023. Creo que sí hay bastante data del 2023. Entonces voy a darle clic aquí y le voy a decir del 2023. Por lo tanto me dice que son 34 ventas y los artículos que he vendido son estas. Bien, esto simplemente es para visualizar y apoyarme yo en explicarles, pero realmente lo que nos importa es generar el archivo. Ya que veo que sí me está filtrando los productos de la venta, entonces voy a ir a hacer uso de esta columna virtual que se llama Sales Detail Filter. Y es bien sencillo. Entonces voy a copiar prácticamente este formato, le voy a pegar y le voy a decir reporte de ventas
detallado, simplemente para que identifiquemos pues que es una venta detallada. Vamos a tener la orden, el cliente, le voy a dar orden, fecha, copio esto, orden, fecha, ¿qué más ocuparía? El producto, la cantidad, el precio y el monto, si les parece bien. Entonces con eso es más que suficiente. ¿Qué más podría obtener del detalle? Pues creo que eso es todo, miren, es lo principal. Entonces copio el formato, bien, y esto lo voy a recorrer para que tenga un estándar. Bien, entonces ya tengo la orden, la fecha, el producto, que prácticamente es como pero este es a nivel, por así decirlo, encabezado y a nivel detalle. Pero aquí por eso les estoy mostrando, y qué buena pregunta es la que hizo nuestro binario. Voy a copiar esto porque ya sé que me sirve, y entonces no se llama Sales Filter, sino Sales Detail Filter. Yo por experiencia les podría decir que es mejor copiar y pegar con mucho cuidado. Voy a darle aquí editar y dice que es referenciado a Order Detail, pero sabemos que nuestra columna que es llave es Order Detail ID, por lo tanto vengo aquí y lo pego. Pero como yo quiero la orden en este caso, vamos a ir a ver cuál es nuestra orden, pues prácticamente Order ID. Entonces en nuestro template se queda así como Order ID, miren, no moví nada. Voy a copiar esto, voy a pegar, pegar, solamente que cuando yo finalizo necesito el end. Voy a copiar con mucho cuidado y pego. Para la fecha, pues sabemos que aquí se llama Order Date. Entonces simplemente copio y aquí voy a pegar. Vamos a ver si aquí, Order Date, en cantidad, la cantidad debería ser quantity. Por lo tanto, voy a darle aquí quantity. En el precio es price. Bien, entonces voy a pegar, bueno, voy a escribir con mucho cuidado price. Y el amount, pues es amount. Bien, hasta ahí creo que vamos súper bien. Solo que aquí la fecha, miren que este order date lo pegué mal porque es aquí. Y el producto aquí debería decir product. Ok, aquí es product. Voy a pegarlo o escribirlo, product. Tener mucho cuidado aquí, como hace referencia a una vista que se llama Order Detail, no va a reconocer Order ID. Entonces la fecha Order Date, por lo tanto lo que me correspondería es copiar esto y pegarlo aquí con un ok, voy a tener cuidado aquí porque, a ver, control Z debería ser después de ese símbolo punto Order Date. Vamos a ver si funciona y poco a poco vamos a ir viendo esos errorcitos. Vamos a darle save, voy a darle save y yo creo que sí debería salir porque fui súper cuidadoso en escribir y copiar los campos. Entonces dice que son 34 ventas y el detalle son 71. Vamos a darle create o generate file, ahí se está generando. Me gusta cuando tarda porque entonces quiere decir que sí está generando bien el reporte, porque luego cuando lo hace muy rápido no me da buena espina porque no genera el archivo como se espera. Entonces voy a abrir aquí y miren, ya tiene ventas, ya tiene el nombre de ventas y detalle de ventas y miren, está perfecto porque ya tiene la orden, la fecha, el producto, cantidad, precio y monto. Algo bien importante aquí, a ver, deberíamos que la fecha, aquí en fecha, miren que me salió la primera y de verdad que eso es muy padre. Entonces en formato tenemos aquí el formato fecha. Entonces aquí vamos a darle en formato y le vamos a dar moneda, no, es de tipo fecha. Ok, la cantidad si es de tipo número, entonces le vamos a dar número. El precio le vamos a decir formato de tipo precio o moneda, perfecto. Y el monto también de tipo moneda, ¿les parece? Entonces nada más aquí vemos que sea moneda, la fecha, la orden y ahora sí vamos a ir a exportarlo nuevamente. Esperamos aquí un poquito a que lo guarde para que no nos cause ningún conflicto. Voy a cerrar el template.
ok, y entonces ahora voy a filtrar simplemente lo del 2024. Entonces solo debería ser un filtro de un pedido con esos dos artículos. Quedó súper bien porque van a ver cómo es que sí se exporta de manera personalizada y ya vamos a tener el encabezado y el detalle. Esto lo pueden hacer con unidades, con rutas, con inventario, con lo que ustedes tengan en su negocio, no necesariamente para ventas. Vamos a darle a abrir y en este caso debería abrir el template con esas dos pestañas, ok. Aquí este es el archivo anterior, ok, habilitar edición, solo exporta un pedido y exporta los dos artículos aquí. El producto no me está gustando, incluso fecha no lo tomo en cuenta, ahorita vemos por qué. El producto, como que no tomo formato incluso, el producto no queremos la clave, por lo tanto, la tabla de productos, aquí miren, en productos, que tiene una relación seguramente, necesitamos la descripción, que se llama description. Por lo tanto, como ya tenemos relaciones, que es de tipo ref, solo con un punto, abrimos corchetes, abrimos corchetes, o bueno, copiamos el abrir y cerrar corchetes, y en vez de producto, debemos decir description, ok, así de sencillo, description. Lo que sí me ha pasado es que, por ejemplo, yo aquí dice ya se está guardando en Drive, luego ya se validó el documento, ya está guardado y voy y hago la prueba y luego pasa que pasan 2-3 minutos y sigue con el cambio anterior. Mejor opto por ir a hacerme un café, hago otro cambio o envío otro correo y vengo y nuevamente valido, porque si no, como que tarda un poquito en verse el cambio. Miren, voy a darle generar nuevamente el archivo y eso es lo que me he percatado, porque una vez estuve haciendo un formato y cambiaba el logo y cambiaba el color y el tamaño y no se veía reflejado, hasta que después descubrí que AppSheet era lento para que se viera el cambio así luego y me frustré. Pero bueno, ahora les comparto eso. Ahí está, el único pedido. Y aquí ya está, modo precio, la cantidad. Este todavía no tiene fecha, pero ahorita vemos por qué. Miren, aquí se va a repetir la orden, porque esta orden quiere decir que lleva dos productos. Y aquí todavía no dice el nombre del producto. Les digo que a veces es un poquito tardado. Mientras vamos a decirle aquí que la fecha, a ver qué formato tiene, porque esto ya lo hace bien. Vamos a darle que tiene un formato automático, ¿no? Pues sí debería estar haciéndolo bien. A ver, formato y formato fecha. Bien, ahí se está guardando. Y ahora vamos a filtrarlo todo de 2023 para ver si ahora sí lo está haciendo bien. Bueno, siempre lo hizo bien, pero ahora que pues esté respetando el formato de moneda, de fecha, que ahora sí nos muestre ya la descripción del producto. Yo esperaría que en esta prueba ya quede bien explicado, bien. Entonces, habilitar edición, ahí están todas nuestras ventas y aquí está sigue sin mostrarse el producto, pero raro porque no marca error. Eso quiere decir, incluso no se ve ni el formato de fecha todavía. ¿Cómo puedo a veces ver si ya está guardado el cambio, no? Aquí le podría decir 2, por ejemplo. Yo sé que no va a quedar con este título, pero si dice este título 2, entonces es que ya se aplicó el cambio. Si todavía no, es que todavía AppSheet por ahí está un poquito lento. Voy a darle crear nuevamente archivo, saving changes, ahí está diciendo, y les digo, a veces tarda mucho también dependiendo del volumen de su data. Abrir reporte y le doy clic para abrirlo. Y esto es a prueba y error. Todavía no dice reporte de ventas detallado 2. Por eso es lo que les digo, como que tarda un poquito. Entonces voy a darle nuevamente sincronizar. Y pues yo les puedo compartir eso. Cuando hagan archivos, lo coticen con algún cliente, consideren todo esto, todos sus tiempos, porque a veces decimos, ok, es un reporte muy sencillo, pero estas pruebas de ir, venir, validar, si el total, si los filtros, todo eso, pues es parte de nuestro tiempo. Entonces yo les digo, considérenlo siempre, simplemente no menosprecien su conocimiento. Obviamente, aunque ustedes ya lo sepan hacer y lo hagan en
menos de 1 hora, menos de 2 horas o lo que les lleve, pues ustedes deben cobrarlo y estimar y valorar su tiempo, ¿vale? Porque prueba y error, ya saben, justo ahora lo que estoy haciendo. Miren, ahí está, es lo que me gusta, reporte de ventas detallado 2, eso quiere decir que ya está bien, está la fecha, ya está el producto, ¿vale? Y ahí puedo decir entonces, pues, ok, quiero saber del producto, no sé, ya el análisis que ustedes hagan de estos chiles, ok, miren, vendí 3 piezas, ¿no? Entonces con eso yo doy por finalizado, obviamente vengo aquí a mi archivo, yo ya sé que está bien y sé que en producto debo dejar un poquito más para allá porque ocupa más espacio la cantidad. Y entonces con eso yo finalizo la duda de mi binario. Hey, muy bien, ¿qué te ha parecido? Cuéntame si tú ya lo habías logrado, si ya lo habías intentado. Ahora ya lo vas a poder hacer. Vas a tener una vista a nivel encabezado y otra a nivel detalle. Esto aplica no nada más para ventas, lo puedes aplicar para cualquier tipo de situación que se te presente donde necesites pues el detalle de alguna orden de compra, alguna orden de trabajo, alguna orden de mantenimiento. Recuerda, aquí está el planetita para que te suscribas y te estoy recomendando otro video que estoy seguro que te puede interesar. Cuídate mucho, mi binario favorito.